Ahorita voy para New York, voy a ir a un lugar muy simbólico que pasaron muchas cosas, solo Dios sabrá por qué habrá pasado eso. Hoy es un bello día, New York queda hacia el otro lado. Y ya estoy aquí en el tren. Aparte del lugar simbólico que quiero mostrarles, también voy a ir al puente de Brooklyn y el toro de Wall Street. Quiero que me acompañes, tomamos otro tren porque aquí toca hacer escala. Ya llegando aquí a la ciudad, ante todo aquí estoy en esta estructura blanca, yo le digo la araña espacial, pero en realidad se llama The Oculus. Es como si los arquitectos se hubieran inspirado viendo Transformers, ¿no? Eso sí, está súper chévere y aquí la gente pasa para ir al tren o simplemente a tomarse fotos como yo. Y sigo admirando los rascacielos de New York. Esto es gigantesco, en serio. Y al lado del Oculus me encontré con esto que dice The Wild Table of Love. Suena salvaje, ¿no? Es una obra de arte súper interesante que celebra el amor y la conexión entre todas las especies. Porque seamos sinceros, el amor no tiene límites, ni siquiera entre los animales. Lo más bacano es que alrededor de esta mesa están todos estos animales sentados como si fueran parte de una reunión importante. Hay aves, felinos y otras criaturas, todos en armonía como si estuvieran diciendo cómo arreglar el mundo. ¿Quién sabe? Quizá tiene mejores ideas que nosotros. También me encontré con este pulpo jugando con sus amigos y cargándolos con sus tentáculos. He llegado aquí al Memorial 9/11. Este es un lugar lleno de historia y significado porque aquí estaban las Torres Gemelas antes de ese trágico día. Hoy no se puede construir nada aquí porque es un sitio sagrado. Las fuentes enormes marcan dónde estaban las torres y alrededor están grabados los nombres de todas las personas que perdieron la vida. Cada nombre cuenta una historia, una vida, es un recordatorio de lo más importante que es valorar el presente. Y bueno, de aquí, si vienes en invierno, traiga 3 abrigos porque el frío aquí pega más fuerte que un wifi sin clave. Una ardilla. Yo realmente para el próximo vengo en verano. Horrible frío de acá, horrible. Y eso que me encanta el frío, pero este frío no me gusta. No me gusta, no me gusta. Horrible este frío. Y esto apenas comienza. Ahora me voy al puente de Brooklyn porque no hay nada más icónico que caminar por allá. Y después de eso, directo al famoso toro de Wall Street. Vamos a ver si con este frío me da suerte o al menos me descongela un poquito. Sigan conmigo que esto se pone bueno. Mire esto, mi gente, desde aquí ya se ve el famosísimo puente de Brooklyn, una de las joyas más icónicas de New York. El día está soleado, hermoso, pero no se dejen engañar, hace un frío que ni el café caliente puede arreglar. Pero bueno, eso no me detiene, porque este lugar vale totalmente la pena. Es mi primera vez aquí y algo que me parece súper interesante es que el puente tiene 2 niveles. Por abajo pasan los carros como en una autopista y aquí en el medio estamos nosotros, los peatones. Así que literalmente estás caminando sobre la historia mientras los carros siguen con su vida allá abajo. ¿Y saben qué es lo más impresionante? Estas cadenotas gigantescas que sostienen el puente. Parecen sacadas de una película. El puente de Brooklyn fue construido en 1883 y en ese entonces fue una maravilla de la ingeniería. Si se fijan bien, hay dibujos y placas que explican cómo lo hicieron. Es como caminar por un museo al aire libre. Y no se puede ignorar esta vista. Desde aquí puedes ver los edificios de New York como si fueran un postal. Es un lugar que atrae a las personas de todo el mundo. Literalmente escuchas idiomas de todas partes mientras caminas. Veo que en estas tablas de madera tiene pequeñas ranuras entre ellas. Así que consejo del día, agarren bien sus celulares y cámaras porque si se les cae podrían terminar en el East River y no creo que quieran que sus dispositivos aprendan a nadar. Y miren hacia allá, ese es el puente de Manhattan con su distinto color azul, grisáceo y su estructura de acero. Es otro de los iconos de New York, a diferencia del puente de Brooklyn que tiene pilares de piedra. El de Manhattan es completamente metálico. Este puente no solo conecta a Brooklyn con Manhattan, también conecta culturas, historias y sueños. Así que si alguna vez estás en New York, este es un lugar que no puedes perderte y un frío que no olvidas fácilmente. Ya terminando esta parte aquí en el Brooklyn, ahora nos dirigimos, que ya es nuestra última parada, al toro de Wall Street. Estoy viendo desde lejos el famoso toro de Wall Street y sí,
como era de esperarse, esto está lleno de gente, todos quieren tomarse su foto, ya sea con la cabeza del toro al frente o bueno, haciendo fila para la parte de atrás, ya saben, las famosas pelotas de acero del toro, literalmente un símbolo de fuerza y fortuna. Intenté tomar una foto al principio, pero la verdad es misión imposible con tanta gente, así que dije, bueno, vamos a hacer fila como todos, y sí, después de esperar un rato, lo logré. Me tomé mis fotos con el toro y estarán en mi Instagram, así que vayan a chequearlas y déjenme en sus comentarios. Y bueno chicos, hasta aquí llegó este recorrido. Hoy visitamos lugares increíbles, comenzamos con el Memorial del 9/11, caminamos por el impresionante puente de Brooklyn con vistas que quitan el aliento. Cada lugar tiene su magia, su historia y Nueva York nunca decepciona. Gracias por acompañarme en este viaje, espero que les haya gustado tanto como a mí grabarlo. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, suscribirse, darle like y activar la campanita para no perderse los próximos videos. Nos vemos en una próxima aventura chicos, chao chao.